Ahora el primer Adán de la luz, me imagino, ok, ya sé, o sea, que lo que hace falta es una coma en realidad. El primer Adán, Adán de la luz, está dotado de espíritu y apareció en el primer día. Aquí va a ser la separación entre el Adán verdadero o original, Yahushua HaMashiach, y el Adán padre de la humanidad, ¿verdad? El primer hombre de carne, que había sido hecho según la imagen del Adán de la luz. Entonces, ahora el primer Adán, Adán de la luz, está dotado de espíritu y apareció en el primer día. Porque recuerdan, vean, por un lado no dice fue creado el primer día, no, apareció, ya existía, se dejó ver el primer día. Y recuerden lo que dice la escritura en el primer día: hágase la luz, se hizo la luz, por eso el Adán de luz. El segundo Adán está dotado de alma y apareció en el sexto día, ¿verdad? Cuando se hizo al hombre. Y eso lo podemos leer en 1 de Corintios 15:45. 1 de Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. Por si algo, lo que nos acaba de decir sobre el origen del mundo está hablando desde la perspectiva celestial. Por eso dice el primer Adán fue el de luz, el otro fue el que se hizo de carne. Aquí en Corintios se nos está diciendo desde la perspectiva terrenal. El primer Adán fue el de carne, que fue un alma viviente. Cuando entró la Ruach de Yahweh, el aliento, recuerdan que entró el alma, el aliento en el cuerpo y se hizo un alma viviente. Y después dice el postrer Adán, refiriéndose al Mesías Yahushua, porque vino, en lo que respecta al tiempo de esta vida, vino después el postrer Adán, espíritu que da vida. Y postrer porque a pesar de que, ¿verdad?, cuando Yahweh dice yo soy el primero, yo soy el último, el primero se refiere a Yahushua, la primera manifestación de Yahweh en la tierra. Pero como ser humano, Yahushua es el último Adán, el postrer Adán, porque vino a empezar todo nuevamente. Así como Adán dio inicio a la carne, Yahushua vino a dar un inicio al espíritu. Entonces todo lo que empezó desde Adán hasta que vino el Mesías se volvería a repetir de una manera espiritual desde que Adán vino. Por eso es que se nos dice que todo lo que está en la escritura en el antiguo pacto es sombra de cosas que habían de venir, ¿verdad? Cosas que iban a suceder después. Entonces uno es alma viviente, el otro es espíritu que da vida. Obviamente es más elevado un espíritu que da vida que simplemente alguien que vive, porque el que vive se puede morir, pero el espíritu de vida da vida, por ende no se va a morir. Es la vida misma, Yahushua. Entonces decía, el segundo Adán está dotado de alma y apareció en el sexto día, que se llama Afrodita. Él lo ponen como nacido de la espuma. Que haría, bueno, por un lado el hecho de que le dicen Afrodita es haciendo alusión al que cuando su cuerpo fue hecho tenía masculino y femenino en un solo cuerpo, antes de que fuera separado Eva de él. Entonces por eso lo llama Afrodita. Dice, el tercer Adán es una criatura de la tierra, es decir, el hombre de la ley, y apareció en el octavo día. Esto, bueno, se puede interpretar de diferentes formas. Tras de eso ahí, como pueden ver al final de esa parte hay falta, es parte de lo que no se encontró en el libro. Dice, el tercer Adán es una criatura de la tierra, es decir, el hombre de la ley, y apareció en el octavo día. Esto se puede entender como una cosa fue el Adán de luz que salió al inicio, del cual se tomó la imagen para hacer al Adán de alma, el segundo Adán. Pero cuando pecó, entró a un mundo en el cual tenía que sujetarse a la ley, un mundo de pecado. Entonces ese habría sido el tercer Adán, cuando ya recibió la carne, el sistema digestivo, el sistema nervioso y demás cosas para entrar en este mundo. Ahora, en el sentido espiritual profético, si hablamos de de que esto fuera algo profético, el octavo día ya vendría siendo cuando entramos a la eternidad, y sería cuando ya todos vamos a tener la ley en nuestro corazón y la vamos a cumplir en todo aspecto. El tercer Adán es una criatura de la tierra, es decir, el hombre de la ley, y apareció en el octavo día. La tranquilidad de la pobreza, que se llama el día del sol, o sea, el domingo. El domingo es un octavo día porque el domingo es el primer día de la semana. Entonces, después de haber pasado la semana, viene el domingo, que inicia la otra semana, pero
Si contamos desde el principio, obviamente sería el octavo. Entonces, es decir, el hombre de la ley, y apareció en el octavo día, la tranquilidad de la pobreza, que se llama el día del sol. Podría estarse refiriendo, ¿verdad? Al decir la tranquilidad de la pobreza, puesto que ahí vemos que faltó algo antes de, podría estarse refiriendo a este mundo, ¿verdad? Donde reposa la realidad de pobreza, de oscuridad, pecado, etc. Y curiosamente en este día pusieron el día del sol como el día de adoración. Y la progenie del Adán terrenal se multiplicó y se completó y produjo en sí misma todo tipo de información científica o, ¿verdad?, de conocimiento del Adán dotado de alma. Pero todos estaban en la ignorancia. Entonces ven ahí cómo hace una conexión entre el Adán terrenal y el Adán dotado de alma. Y la progenie del Adán terrenal se multiplicó y se completó, como dando a entender, ¿verdad?, lo que decía, cuando ya se entró a esta realidad de carne y se empezó a multiplicar el cuerpo físico, y produjo en sí misma todo tipo de información científica, ¿verdad?, conocimiento del Adán dotado de alma, pero todos estaban en la ignorancia. Recuerden que desde Adán hasta Moshe reinó la muerte. La muerte es ignorancia. Por eso aquellos que ignoran a Mashiach están muertos. Claro. Dice, después, permíteme decir que una vez que los gobernantes lo vieron a él y a la criatura femenina que estaba con él, errando, ignorante, como bestias, se alegraron mucho. Cuando supieron que el hombre inmortal no los iba a desatender, sino que incluso tendría que temer a la criatura femenina que se había convertido en un árbol, se perturbaron y dijeron, antes de decir aquí esto, vean cómo está diciendo, cuando las autoridades vieron que Adán y Eva no tenían conocimiento, simplemente eran seres vivos similares a los demás animales, dijo, no son amenaza, nos van a servir, van a hacer lo que les digamos. Pero se acordaron que el espíritu de sabiduría que había salido del cuerpo femenino entró en el árbol del conocimiento, se perturbaron y dijeron lo siguiente, quizás este es el verdadero hombre, este ser que nos ha traído una niebla y nos ha enseñado que ella, que estaba manchada, ¿verdad?, porque puso la semilla, las autoridades pusieron la semilla en ella, es como él y así seremos vencidos, ¿verdad? Cuando vieron a la mujer de luz se asustaron porque dijeron quizá sea como el hombre de luz y nos vencerá. Quizás este es el verdadero hombre, este ser que nos ha traído una niebla, lo cual era cierto, ¿verdad? Los había nublado, les había puesto una niebla para que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y nos ha enseñado que ella, que estaba manchada, es como él y así seremos vencidos. Entonces los 7 juntos hicieron planes, las 7 autoridades. Oigan, esto es una de esos puntos donde sí quiero dejar claro, ¿verdad? Acuérdense que aquí está hablando desde un punto de vista más, no sé cómo ponerlo, directo, en el sentido de que está yendo al punto del que está escribiendo y diciendo quién es quién hizo qué directamente. Sabemos que Yahweh hizo todo por su voluntad, todo lo que sucedió fue por la voluntad de Yahweh. En el Génesis, como hay diferentes niveles de interpretación, en este escrito es básicamente uno, en la escritura hay varios niveles de interpretación, entonces Yahweh lo escribe de una manera simple para que se pueda entender por un niño, pero después un adulto pueda sacar más y más y más y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer, porque así es como Yahweh inspiró la escritura. Entonces aquí se nos está diciendo algo que en la Torah viene diferente, pero no es contradicción cuando entendemos los diferentes niveles de interpretación. Entonces, repito, los 7 juntos hicieron planes, se acercaron a Adán y Javá tímidamente, le dijeron, el fruto de todos los árboles creados para ti en el paraíso debe ser comido, pero en cuanto al árbol del conocimiento, conténganse y no coman de él. Si comen, morirán. Al impartirles un gran miedo, se retiraron a sus autoridades. Entonces, las 7 autoridades que también llevan el título Elohim habrían aparecido a Adán y pensando, antes de, ¿verdad?, esta gente, estos seres que acabamos de crear, tienen la imagen del elevado, pero no tienen el entendimiento, el conocimiento. Entonces, obliguémoslos. Démosles la orden de que no coman del fruto, porque si no se harían como nosotros, ¿verdad? Es básicamente el punto. Al impartirles un gran miedo, se retiraron a sus autoridades. A continuación vino la criatura más astuta de todas, a la que llamaron bestia, ¿verdad? Sería la serpiente. Y cuando vio la semejanza de su madre Javá, vean eso, ya un punto de, yo sabía.
La suegra. Diría más de uno. No fui yo, más de uno diría eso. Toda la mayoría de esas muchas sean suegras buenas para que no se diga esto. Ok, recuerdan, para devolverme a lo hace mucho, cómo cuando Samael decidió hacer el cuerpo de carne según la imagen del hombre de luz que había visto, Yahweh a través de sabiduría, Jokmah y Hayá hizo un cuerpo femenino que sería el que después sería el de Eva, el cual está ahorita al lado de Adán, pero de ese cuerpo salió el instructor que llegaría como la serpiente. ¿Estamos? Por eso dijo que de su madre Javá, por decirlo así, como Javá, Eva fue el cuerpo creado para crear otros cuerpos, por eso tuvo la capacidad de crear este. También es particular que si del cuerpo de Javá salió no solo el espíritu que está en el árbol del conocimiento, sino la serpiente que ayudaría, o por su lado engañaría, pero sea como sea, ayudaría a la humanidad a recibir el conocimiento. Quiero dejarlo claro, ¿verdad? Porque Yahweh está por encima haciendo que todo pase. Debajo de Yahweh, que es lo que estamos viendo aquí, está Samael tratando de atrapar la luz en un envase de barro y, bueno, en realidad sería Samael porque es la izquierda. Samael tratando de atrapar la luz del Altísimo en un envase de barro y Heilel tratando de destruir la obra de Samael. ¿Estamos? Estos dos se odian. Por eso de Samael, cuando llegó a odiar a su hijo Sabaoth, salió la muerte. O sea, es que hay quienes dicen que de esta misma serpiente habría salido descendencia, porque recuerden que en Génesis, cuando se maldice a Eva, se le dice que la semilla de la serpiente sería enemiga de la semilla de la mujer. Entonces dice, a continuación vino la criatura más astuta de todas, a la que llamaron bestia, la serpiente. Y cuando vio la semejanza de su madre, Javá, ahora que lo digo, ahora que lo voy a decir, la suegra era Javá, vean qué peligro. Era la madre. Cuando vio la semejanza de su madre Javá, le dijo, ¿qué te dijo Elohim a ti? Fue, no comáis del árbol del conocimiento. No comáis del árbol del conocimiento. Ella respondió, él dijo, no solo no comáis de él, sino también no lo toquéis, no sea que muráis. Recuerdan que ni aquí ni en Génesis vemos el momento en el que Elohim le dice no toque. Elohim dijo no coma. Adán, imagino, por miedo a que se fallara, se rompiera el mandamiento, le dijo a Eva no toque. Porque cuando la serpiente está hablando con Eva, Eva le dice no podemos comer ni tocarlo. Entonces no tocar el árbol vendría siendo un mandamiento de hombre, el primer mandamiento de hombre. Dice, ella respondió, él dijo no solo no comáis de él, sino también no lo toquéis, no sea que muráis. Él le dijo, no tengas miedo, en la muerte no morirás. En la muerte no morirás. Vean qué particular, como está aquí. Recuerden que en Génesis, en hebreo, cuando le dice el día que comas del árbol, cuando Elohim le dice el día que comas del árbol con muerte morirás, en hebreo se dice así como dando a entender que de fijo se va a morir, pero también diciendo se va a morir aquí y en la otra vida, porque hay dos vidas, ¿verdad? La vida temporal, la vida terrenal. Entonces aquí se está refiriendo a lo mismo. Dice, en la muerte no morirás, como diciéndole, si te mueres en este mundo, no vas a morir en el otro, como diciéndole hay dos vidas. Entonces dice, él le dijo, no tengas miedo, en la muerte no morirás. Porque él sabe que cuando comas de él, tu intelecto se volverá sobrio y llegarás a ser como Elohim, reconociendo la diferencia que existe entre los hombres malos y los buenos. De hecho, fue por celos que te lo dijo, para que no comieras de él. Entonces, vuelvo y repito, Yahweh está por encima de todo, haciendo que todo suceda. Hay gente que al llegar a esto dicen, entonces Yahweh por celos nos dijo que no comiéramos. No, fue Elohim, y Elohim es un ángel que estaba al servicio de Yahweh. Ahora, que la serpiente tiene su propia intención, que eventualmente le va a hacer caer a Heilel, sí. Por eso usó el engaño, para hacer que comiera.
pero era parte del plan que comiéramos. Si no, no estaríamos aquí. Nada se va a salir de las manos de Yahweh, aunque se salga de las nuestras. Entonces, algo particular también es que si Javá fue el cuerpo del cual habría salido este instructor, tendrían una conexión, ¿verdad? En el sentido de que él iba a estar más conectado ella con este instructor, la serpiente, que Adán. Entonces por eso habría llegado a ella y por eso ella habría confiado. Dice, ahora Javá confiaba en las palabras del instructor. Miró el árbol y vio que era hermoso y apetitoso y le gustó. Tomó un poco de su fruto y lo comió, y también le dio a su esposo y él también lo comió. Entonces su intelecto se abrió. Qué curioso que Nahash es serpiente. Vale, el valor numérico es 358. Mashiach tiene el valor numérico 358. Entonces vemos que curioso, de un cuerpo virgen, porque estaba virgen antes de que pusieran su semilla en ella, fue que salió el instructor, la serpiente, Nahash 358. Y ahora Yahweh hace que más adelante de una virgen, Miriam, salga Mashiach 358 para destruir las obras de la serpiente. ¿Estamos? Y así se puede decir, porque quizá algunos digan, ¿verdad? Porque ahora es el chiste de la suegra que estaba mal porque era la esposa, pero bueno. Sé que, o sea, mucha gente erróneamente tiende a, y de hecho así sucedía antes de que viniera Mashiach, de echarle la culpa a la mujer por estar en este mundo y por el pecado y todo, ¿verdad? Y ay, es que sí, ¿verdad? Como si no reconocieran su propio pecado, como si ellos no hubieran pecado en su propia vida por sus propias decisiones. Recuerden que la escritura dice que el pecado entró por medio de Adán. Fue por medio de Adán que entró el pecado. Y por eso fue que tenía que venir el postrer Adán para sacar el pecado. A través de él saldría el pecado. Entonces es particular, por un lado, como de Eva habría salido este cuerpo de la serpiente. De Miriam sale el cuerpo de Mashiach. Y así como Adán, el primer Adán, comió del fruto para que entrara el pecado, este Mashiach se convirtió en el fruto para nosotros encontrar la vida eterna. ¿Estamos? Y de hecho, por eso es que ahora venimos al sexto milenio y al fin de la historia, el sexto día, cuando el hombre comió del fruto, fue el sexto día. Ahora estamos en el sexto día para comer del fruto de la vida, e incluso se puede decir del conocimiento del Padre, ya entendiendo lo que significa. Mientras que los que se ponen la marca de la bestia estarían comiendo el fruto del conocimiento del mal. Entonces, decía, ahora Javá confiaba en las palabras del instructor. Miró el árbol y vio que era hermoso y apetitoso, y le gustó. Tomó un poco de su fruto y lo comió, y también le dio a su esposo, y él también lo comió. Entonces su intelecto se abrió, porque cuando comieron, la luz del conocimiento resplandeció sobre ellos. Cuando se vistieron de vergüenza, supieron que estaban desnudos de conocimiento. Vean qué particular. Cuando se vistieron de vergüenza, supieron que estaban desnudos de conocimiento. Pero qué particular, esto sucedió después de haber comido el fruto del conocimiento. Es como, ahí se dio el dicho, lo único que sé es que no sé nada. Obtuvieron conocimiento de que les faltaba conocimiento. Pero si no hubieran tenido el árbol del conocimiento, no sabrían que les faltaba nada, andarían como animales pensando que todos lo saben. ¿Sí me explico? Tanto como un animal que no se anda preguntando por qué estoy aquí, qué estoy haciendo, para qué como. Igual hay muchas personas en la vida comportándose como animales. No saben para qué están aquí, piensan que es solo para el placer, piensan que es solo para lo que sea que la carne les dice, ¿verdad? Porque cada uno tiene su debilidad y demás. Entonces, cuando se vistieron de vergüenza, esto es interesante porque recuerden que en Génesis 3, en hebreo, bueno, Génesis 2 al final y Génesis 3 después, vamos a ver cómo hago. En el último verso de Génesis 2 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Ahí todavía no habían comido. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Verso 25. En hebreo dice Arumim, estaban desnudos, Arumim. El primer verso del 3 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho. En hebreo dice, Vehanahash Haya Arum, y la serpiente era astuta, pero utiliza la misma palabra Arum, que aparece en el verso anterior para referirse a desnudo. Entonces se podría decir era la más desnuda de todas las bestias. Y vean cómo ahorita acerca del origen del mundo se nos dice que ellos se dieron cuenta
cuando se vistieron de vergüenza, supieron que estaban desnudos de conocimiento. Entonces, a pesar de ser este serpiente, el instructor estaba desnudo del verdadero conocimiento del Altísimo. ¿Estamos? Por eso es que, curiosamente, la serpiente, que después es básicamente a la que adoran en el judaísmo, termina dándoles una interpretación errada, puesto que no ve a Mashiach, y ellos cuando ven a Mashiach no lo reconocen como tal, lo rechazan y lo matan, así matando a la serpiente sin darse cuenta. Entonces, cuando se vistieron de vergüenza, supieron que estaban desnudos de conocimiento. Como cuando se volvieron sobrios, vieron que estaban desnudos y se enamoraron el uno del otro. ¿Verdad? Entonces ahí fue donde Yahweh dijo, compra ropas. Entonces, se vistieron de vergüenza al darse cuenta que no tenían conocimiento. Eso debería ser algo que todos deberíamos, o sea, debería darnos vergüenza no saber algo. No en el sentido de, para encerrarse y no volver a salir, sino vergüenza como para esforzarse por darse cuenta, por llegar a entender. Sea lo que sea, debería darle vergüenza a un cristiano no saber defender su fe, por ejemplo. Debería decir, ¿por qué es que yo creo en él? ¿Y por qué creo que vino de una virgen? ¿Y por qué creo que murió? ¿Y por qué creo que resucitó? ¿Para qué? ¿Por qué tenía que sufrir? Son preguntas que vienen, porque si no es uno que empieza a cuestionarse, el enemigo viene y se las pone para desviarlo, si uno no tiene esa inclinación a buscar conocer, ¿verdad? Se mete en la vergüenza y al final no supo nada, y como dice la escritura, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Entonces, cuando supieron que estaban desnudos de conocimiento porque comieron, se dieron cuenta de lo que era el conocimiento, les dio vergüenza, igual que la vergüenza de estar desnudo. Pero cuando, ¿verdad?, se ve desnudo y dice, estoy desnudo, vuelve a ver a Eva, se enamora. Tras de eso, ¿verdad?, dicen que Eva hermosa. Dice, cuando se volvieron sobrios, vieron que estaban desnudos y se enamoraron el uno del otro. Cuando vieron que aquellos que los habían modelado, oigan esto es poderosísimo. Cuando vieron que aquellos que los habían modelado tenían la forma de bestias, los aborrecieron, estaban muy conscientes. Entonces, cuando Adán y Eva se vieron desnudos, dijeron, ¿por qué estamos? ¿Qué le pasa a Eva? Y en eso ven los Elohim que antes servían y se dan cuenta que tienen formas animales y ellos son los soberanos de los animales. Entonces dice, aquí hay algo que no está funcionando, algo que no sirve. ¿Cómo es que son como animales los que nos gobiernan? ¿Sí me explico? Ahí es donde ya empieza el intelecto a decirles, hay algo más elevado que los ángeles. Yahweh, la imagen de la cual vinimos. Y eso era lo que los ángeles no querían, porque así se le iba a empezar a escapar el hombre, la adoración del hombre, que era lo que buscaban desde un principio, que el Todopoderoso en un vaso, la luz del Altísimo en un vaso de barro los siguiera a ellos. Y eso es lo que hacen a través de la idolatría, ¿verdad? El hombre hace una forma de barro y se inclina ante ella. Entonces, cuando se volvieron sobrios, vieron que estaban desnudos y se enamoraron el uno del otro. Cuando vieron que aquellos que los habían modelado tenían la forma de bestias, los aborrecieron, estaban muy conscientes. Vean qué particular, aquellos que los habían modelado tenían forma de bestias. Y en Apocalipsis 13 vemos que la bestia manda a hacer una imagen para que entre ahí el espíritu del enemigo. Entonces la bestia va a modelar un cuerpo nuevamente, como lo hizo en un principio, para engañar al mundo entero. Dice, entonces cuando los gobernantes supieron que habían quebrantado sus mandamientos, ¿verdad?, cuando las autoridades se dieron cuenta que habían comido el fruto, entraron en el paraíso y fueron a Adán y Javá con terremoto y grandes amenazas para ver el efecto de esa ayuda. Vean esto es muy poderoso también y ya lo voy a conectar con otro punto. Vean cómo Elohim, no Yahweh, Elohim, las autoridades se dan cuenta que Adán y Eva comieron, porque vino el de la derecha y le dijo, hey, coma para que sea igual que estos. Comen, se dan cuenta que son animales y ya empiezan a dudar de lo que sirven. Y estos, los ángeles con forma animal, se enojan cuando se dan cuenta, nos desobedecieron. Ahora, que quede claro, como he dicho, de hecho lo he mencionado anteriormente, ¿verdad? El pecado de la humanidad original fue la desobediencia. En el punto de vista de Yahweh fue la desobediencia. Por eso entró lo que entró. Pero lo de haber comido el fruto era necesario. Aquí vemos que ellos se enojan porque comieron del fruto.
y vienen con terremoto y grandes amenazas para ver el efecto de esa ayuda. O sea, ¿cómo hacemos para que Adán se asuste tanto que nos haga caso a lo que sea que le digamos? Entonces produzcamos un terremoto y hagámosle un, ¿verdad?, desbarajuste para verlo. Entonces, terremoto y grandes amenazas para ver el efecto de esa ayuda. Entonces Adán y Javá temblaron mucho y se escondieron bajo los árboles en el paraíso. Ahora, antes de seguir aquí, voy a mencionar la conexión que les quería decir. Esta ya la he mencionado muchas veces, de hecho. Cuando dice este libro, las autoridades se dieron cuenta, entonces vinieron con temblor y bulla para asustar a Adán y Eva. Recuerdan que cuando se entregó la Torá fue similar. Cuando se entregó la Torá en el monte Sinaí fue temblor, fuego, vientos, tempestad. Tanto así que, como vemos en Deuteronomio 18 y en otras partes de la escritura, Deuteronomio 18 es cuando Yahweh promete un profeta como Moshe. ¿Por qué Yahweh prometió un profeta como Moshe? Porque el pueblo le dijo a Yahweh: ya no queremos ver el fuego, no queremos oír tu voz para que no nos muramos. Entonces, de hecho en el judaísmo interpretan que cada vez que Yahweh decía un mandamiento se morían. Yahweh los resucitaba, les decía otro mandamiento, se morían. Entonces, fue ya el pueblo después del sexto mandamiento y dijo: ya, disculpe, puede hacerlo de otra manera, no queremos morirnos. Entonces Yahweh dijo: está bien lo que dijeron, voy a hacer un profeta como Moshe. O sea, un envase de barro donde estaría el fuego consumidor y la voz de Yahweh. Vamos, Yahushua es el agua de vida y la palabra. Después pidieron el fuego y la voz. Por eso Yahweh dijo: añadiré un profeta como Moshe. Recuerden, él añadirá es lo que significa el nombre Yosef, que es el antepasado del último. Entonces, Yahweh se manifiesta de esa manera. El pueblo dice: no, ya no, por favor. Entonces Yahweh se le manifestaba así a Moshe. Después Moshe le llevaba la palabra al pueblo. La escritura dice que Moshe hablaba con Elohim cara a cara. Pero después Yahushua nos dice: nadie ha visto a Yahweh cara a cara. Solo él, Yahushua, que vino del Padre, es el que lo revela. Entonces eso nos hace entender que Moshe hablaba con un ángel, no con Yahweh. Y el show que hacía el ángel para mostrar la potencia de Yahweh era el fuego, el temblor y todo eso. Y eso se va entendiendo aún más cuando llegamos a Reyes, Primera de Reyes 19, cuando Eliyahu huye a una cueva. Y dice: en ese momento pasaba Yahweh y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. O sea, se estaba manifestando algo que rompía los montes, movía todo, pero eso era lo que apenas estaba delante de Yahweh, no era Yahweh. Era como lo que prepara el camino. ¿Sí me explico? Porque curiosamente después viene Juan el Bautista a preparar el camino para Yahushua. Y a Juan el Bautista le cortan la cabeza para representar que la cabeza de Lucifer, el que vino antes preparando todo, sería cortada. La cabeza de profecía, como también dice en el libro de Santiago, el que sacaron, el secreto, el de los gnósticos. Entonces dice: en ese momento pasaba Yahweh, era Yahweh, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Vean que todas estas son manifestaciones que se dieron también en el monte Sinaí cuando se dio la Torá. Ahora se están dando en el monte Joreb, que es el mismo, solo que la otra cúspide. En el mismo lugar, la misma manifestación, pero Eliyahu. Pero la escritura empieza a separar. Sí, se dio un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Eliyahu lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. ¿Qué indica eso? Que ahí fue donde Eliyahu entendió: ese es Yahweh. El silbo apacible y delicado. Yahweh no anda haciendo alboroto. Silbo apacible y delicado. Y eso también es lo que hace que muchas veces cuando nosotros andamos muy perturbados emocionalmente no lo escuchamos. Y estamos esperando que se manifieste con un fuego, con un temblor, de esas maneras, estilo Hollywood. Y Yahweh: hey, no me escucha. No, haciendo loco. Uno quiere que le hagan: ¿entonces qué? Silbo apacible y delicado. Cuando Eliyahu lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, así como Moshe se había cubierto el rostro, ¿recuerdan? Salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Eliyahu?
He sentido un vivo celo, ¿verdad? Y ahí continúa. Entonces, este episodio quería mencionarlo para mostrar lo similar con el dar la Torá. Pero aquí separa todo el show de Yahweh como el silbo apacible. Y esta es la segunda vez. Moshe subió 40 días, se le manifiesta con un fuego Yahweh Elohim. Eliyahu va aquí 40 días en esta cueva y se manifiesta, pero se da esta separación. Yahushua va 40 días y se le manifiesta a alguien que ya nos deja claro el nuevo pacto, que es Satanás. Y le dice, inclínate. Y Yahushua le dice, solo ante Yahweh te inclinarás. Entonces vemos la separación que se hace cuando todo estaba mezclado en el tiempo de Moshe. Aquí en Reyes se empieza a separar y en Yahushua ya se separó y se deja claro quién es quién. ¿Estamos? Espero, porque eso es una revelación muy poderosa y está conectado con esto que estamos viendo aquí. Entonces, cuando los gobernantes supieron que habían quebrantado sus mandamientos, entraron en el paraíso y fueron a Adán y Jabá con terremoto y grandes amenazas para ver el efecto de esa ayuda. Entonces Adán y Jabá temblaron mucho y se escondieron bajo los árboles en el paraíso. Entonces los gobernantes no sabían dónde estaban y dijeron, Adán, ¿dónde estás? Recuerdan que la escritura dice en Génesis, y Elohim dijo, ¿dónde estás, Adán? Ahora, en el sentido espiritual, Yahweh sabe dónde está Adán, eso no hay duda. Al decirle dónde estás, le está haciendo una pregunta para no avergonzarlo y que él mismo analice su estado. ¿Dónde estoy en la vida? Era la pregunta que todos nos debemos hacer a través de toda la vida. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el camino? ¿Estoy perdido? ¿Voy hacia adelante o me estoy echando para atrás? Etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de Yahweh, ¿dónde estás? Es para que Adán diga, sí, pequé y se arrepienta. Eso es lo que quiere provocar. Pero en el sentido de el ángel, la autoridad, no sabe dónde está. Entonces pregunta literalmente, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Él respondió, estoy aquí, porque por temor a ustedes me escondí, avergonzado. Y ellos le dijeron, ignorantes, ¿quién te informó acerca de la vergüenza con la que te has vestido? A menos que hayas comido de ese árbol. Él dijo, la mujer que me diste, ella me lo dio y yo comí. Ay, ay, ay. Luego dijeron a esta última, ¿qué has hecho? Ella respondió y dijo, es el instructor quien me instigó y yo comí. Pero el instructor se refería a la serpiente. Entonces los gobernantes se acercaron al instructor. Sus ojos se nublaron por su presencia y no pudieron hacerle nada. Lo maldecían ya que eran impotentes. Como dando a entender, lo único que pudieron hacer fue ponerle una maldición. No pudieron destruirla, atacarla. Después se acercaron a la mujer y la maldecían a ella y a su descendencia. Después de la mujer maldecían a Adán y la tierra por su causa y los cultivos y todas las cosas que habían creado, las maldecían. No tenían bendición. El bien no puede resultar del mal. Muy importante. Entonces aquí lo que está diciendo que la razón por la que al final de Génesis 3 todo quedó maldito fue porque hubo ese grupo de ángeles a través de los cuales se hizo esta realidad. Y como son ángeles de una realidad de caos, de oscuridad, no podían hacer nada bueno. Todo lo que hicieron terminó echándose a perder. ¿Estamos? Y por eso no pudieron ni siquiera bendecir. Terminaron maldiciendo todo lo que habían hecho. Su propia obra la maldijeron. ¿Sí me explico? Entonces, vuelvo y repito, como no eran el Altísimo, porque si Yahweh lo hubiera hecho directo, estos cuerpos no envejecerían, no tendrían dolores, no se morirían, etc. Pero como teníamos que entrar en una realidad así para tener el libre albedrío y escoger, entonces Yahweh permitió y primero se hizo la realidad de los ángeles a través de los cuales se hizo la terrenal. Pero estos, habiendo caído antes, Samael y sus ángeles, terminaron maldiciendo todo lo creado cuando se enojaron con Adán por no haberle hecho caso. Y ahí es donde también entran otras cosas que uno quizás se preguntaba o decía antes, como si había tanto problema en comer del fruto, ¿por qué no pudieron detener eso? ¿Verdad? Como muchos hombres ateos y así dicen, ¿y por qué Yahweh no pudo hacer que no comieran del árbol o quitar el árbol? O un montón de preguntas que se vienen. Es porque no era la voluntad de Yahweh, por más que fuera la de Elohim.
aunque no podían hacer nada más que maldecir. Dice, desde ese día las autoridades supieron que realmente había algo más poderoso que ellas. Ya se les había manifestado, pero no lo aceptaban. De hecho, varias veces había pasado cosas que ellos deberían haber dicho, pero ¿qué está pasando aquí? Hay alguien más que está trabajando. Pero ya en este momento, cuando maldijeron todo, dijeron, no, se nos salió de las manos por completo, quiere decir que hay un poder mayor. Exacto. Desde ese día las autoridades supieron que realmente había algo más poderoso que ellas. Reconocieron solo que no se habían cumplido sus mandamientos. Grandes celos se introdujeron en el mundo únicamente por el hombre inmortal. Ahora, cuando los gobernantes vieron que su Adán había entrado en un estado ajeno de conocimiento, deseaban ponerlo a prueba y reunieron todos los animales domésticos y las bestias salvajes de la tierra y las aves del cielo y se los llevaron a Adán para ver cómo los llamaría. Cuando los vio, dio nombres a sus criaturas. Se preocuparon porque Adán había pasado todas las pruebas. Se reunieron y trazaron planes y dijeron, miren a Adán, se ha vuelto como uno de nosotros. Pero eso lo vemos en Génesis. Eso está escrito, se ha vuelto como uno de nosotros. Génesis 3:22 dice, luego dijo Yahweh Elohim, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Vean qué particular, Yahweh Elohim, parece ser solo uno, ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Cuáles otros? Entonces ahí queda claro que ese nosotros se refiere a Elohim, no a Yahweh, porque Yahweh es uno. Elohim está diciendo, ya vino a ser como nosotros. Elohim, entonces llegamos a tener el conocimiento del bien y el mal a través del fruto, que era lo que la serpiente le había dicho a Eva. Entonces, a pesar de que usó astucia para hacerla comer, porque por el mandato no iba a hacerlo, lo que le dijo se convirtió en realidad. Nos hicimos como Elohim en la mente, en el sentido de tener conocimiento del bien y el mal. Entonces dice, luego dijo Yahweh Elohim, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Eso muestra que Elohim, lo que separa a Elohim de otras criaturas es, y cuando digo otras criaturas porque me estoy refiriendo a Elohim, los ángeles, es el saber lo que es bueno y malo, conocer el bien y el mal, lo cual se llegó a saber en el mundo de los ángeles cuando se puso a Sabaoth a la derecha y a Samael a la izquierda, ya se sabía el bien y el mal. Cuando el hombre come, llega a saber eso mismo, entonces ya es como uno de los ángeles, no como Yahweh, como uno de los ángeles. Porque dice, ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Ahí ya seremos como Yahweh. ¿Sí me explico? Cuando tengamos la vida eterna. Por eso la vida eterna viene a través de Yahushua, que es la imagen de Yahweh, que nos hace uno con el Padre. Entonces, dicen, miren, a Adán se ha vuelto como uno de nosotros, para que conozca la diferencia entre la luz y la oscuridad. Ahora tal vez será engañado, como en el caso del árbol del conocimiento, y también vendrá el árbol de la vida y comerá de él, y se volverá inmortal, y se convertirá en soberano, y nos despreciará, y menospreciará a nosotros y a toda nuestra estima. Esto lo vemos en otros escritos gnósticos de lo que recibimos cuando aceptamos a Yahushua. Cuando viene Yahushua a nosotros se nos da la luz para reconocer que estamos en guerra contra estas autoridades, principados y potestades, y que debería darles vergüenza de haberse creído Yahweh Elohim, y que nosotros estamos por encima de ellas en aspecto espiritual, por Yahushua, claramente, la autoridad que él nos da. Dice, ahora tal vez será engañado, como en el caso del árbol del conocimiento, y también vendrá el árbol de la vida y comerá de él, y se volverá inmortal, y se convertirá en soberano. Por eso Yahushua dice que nos hace soberanos y sacerdotes, y nos despreciará y menospreciará a nosotros y a toda nuestra estima. Entonces nos denunciará junto con nuestro universo. Yahushua dice, la escritura dice que vamos a juzgar ángeles. Vean como aquí dice, nos denunciará a nosotros y a todo nuestro universo, porque cuando Yahweh nos dé la autoridad vamos a tomar control y a sacar a todos los ángeles caídos. Vamos, expulsémoslo del paraíso a la tierra de la que fue tomado, para que de ahora en adelante no pueda reconocer nada mejor que nosotros. Para que de ahora en adelante no pueda reconocer nada mejor que nosotros. ¿Verdad? Entonces, al meternos en esta realidad de oscuridad nos iba a afectar y nos iba a traer confusión, en el sentido de que hay cosas en esta vida que se sienten en lo físico bien, pero son malas. Hay cosas que se sienten mal, pero son para nuestro bien. Entonces todo está mezclado en esta realidad. Todo tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Y por eso es que siempre hay que tener la perspectiva
positiva de todo lo que hagamos, por más que cueste, a algunos nos cuesta más que a otros, hay que ser positivos. Siempre se puede ver el lado positivo. Y el enemigo y la carne siempre van a querer ver el lado negativo, ¿verdad? Y a uno le dice el amigo algo y uno, sí, pero es que... Y uno como el amigo positivo, no, empecé a seguir a este hombre. Pero acuérdese tal, sí, pero es que... Y solo peros, ¿verdad? Entonces, más y peor hacérselo a Yahweh, cuando Él es el que nos da todo. Y uno, pero es que... Y solo quejas, ¿verdad? Que Yahweh nos ayude para fortalecernos y no caer en eso. Pero sí, claro, estamos en carne y es parte de la razón por la que nos pusieron en este mundo, para que eso pasara. Esa es la guerra, parte de... También vean que dice, vamos, expulsémoslo del paraíso a la tierra de la que fue tomado. Como nosotros fuimos, o sea, el barro que se usó para hacer este cuerpo fue tomado de esta tierra, no de la tierra del paraíso. Desde ese momento ya se estaba dando a entender que íbamos a estar en esta tierra, porque fuimos hechos para esta realidad. Y lo vemos ahí. A la tierra de la que fue tomado, para que de ahora en adelante no pueda reconocer nada mejor que nosotros. Vean cómo los mismos ángeles están diciendo que ellos no lo entienden todo. Y así querían poner al ser humano. Y eso ellos más o menos lo dejaron claro cuando se dieron cuenta que había un poder mayor que ellos, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Dice, había algo más poderoso que ellas, que las autoridades. Dice, y así expulsaron a Adán del paraíso junto con su esposa. Y esta acción que habían hecho no fue suficiente para ellos. Más bien tenían miedo. Entraron al paraíso ante el árbol de la vida y lo rodearon con grandes cosas temibles, criaturas vivientes y ardientes llamadas querubín, y pusieron una espada flamante en medio de ellas, girando temerosamente en todo momento para que ningún ser terrenal pudiera entrar nunca en ese lugar. Entonces hicieron todo lo posible para evitar que nosotros pudiésemos comer del árbol de la vida. Obviamente, bendito Yahweh, Yahushua vino y nos dio de comer. Dice, echó pues fuera al hombre y puso querubín al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una espada que se revolvía para guardar el camino al árbol de la vida. Vean cómo dice... quiero decir como tres cosas al mismo tiempo. Sí, en hebreo dice para que guardara el camino del árbol de la vida. En hebreo es Lishmor et derech, el camino. Yahushua vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Vean cómo pusieron a los querubín y una espada que se revolvía, ¿verdad? Dando vueltas para cubrir el árbol de la vida. En sí, bueno, no dice el árbol de la vida, dice el camino, para guardar el camino del árbol de la vida. Yahushua viene y dice, yo soy el camino. Pero también dice, yo vine a encender un fuego y a dejar espada. Y también la escritura dice que Yahushua es piedra angular de fundamento, pero también es piedra que hace caer y que cae sobre el que no le reconoce y lo despedaza. Entonces es como que Yahushua es el camino para el árbol de la vida, el sacrificio, la fe en él, pero hay una espada y un fuego que están protegiendo como un filtro, y por eso el que quiere llegar tiene que ser probado por el fuego y tiene que aceptar la palabra de Yahweh, que es la espada. ¿Sí me explico? Entonces recibimos la espada, somos probados por el fuego para hacer oro y podemos llegar al árbol de la vida. Eso es lo que representa la espada de fuego que se está revolviendo ahí. Y también los querubín. Recuerden que habían querubín en el arca del pacto. Entonces ese árbol de la vida es como el lugar purísimo, donde están los querubín protegiendo la presencia o guardando la presencia de Yahweh, la estima de Yahweh que está sobre el arca del pacto. Dice Mesa, también se podría ver cuando dice los tres Adán, con el Adán de luz, el Adán psíquico creado por los ángeles y el último que viene del Adán psíquico de carne y sangre. Sí, bueno, como por decirlo así, espíritu, alma y cuerpo. Tres partes del Adán último. Bueno, Adán último me refiero ya al plan final de Yahweh. Dice, cuando dices que los mismos demonios no están de acuerdo el uno con el otro, el Mesías dice en Lucas 11:18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ajá, bueno, no sé en qué parte lo dije o cómo lo dije, por si algo. Mi punto es, recuerdan que dice la escritura que estamos en guerra contra autoridades, principados, potestades. Son diferentes grupos y cada uno tiene su propio plan, ¿verdad? Cuando bajó Samael, él tenía su plan con sus autoridades.
y estaba en contra de Sabaoth, que tiene su plan con sus ángeles, los caídos, el tercio. Y Azazel, cuando bajó con los 200, tenía su propio plan también, multiplicarse aquí en la tierra. Entonces, en ese aspecto me refiero, digamos, están los del Padre y los que se rebelaron. Yahweh tiene control de los que se rebelaron porque son parte del plan. Entre los que se rebelaron hay varios grupos. Y al ser rebeldes no se puede esperar mucho de ellos. De hecho, en Daniel hay una profecía en Daniel 11 que hace alusión a cómo ellos van a tratar de trabajar juntos. Pero al ser traicioneros, se van a terminar traicionando y va a caer su reino, ¿verdad? Porque Yahushua lo dice de una manera como dando a entender, sepan que no tiene sentido que Satanás saque a Satanás. Eso no tiene ninguna lógica. Y por eso dice el hecho de que el reino de Satanás, si estuviese dividido, se cae, ¿verdad? Cuando dice, le dicen a él que él estaba sacando demonios por Belcebú. Está diciendo ahí lo que es lógico, pero también uno puede entender en el aspecto general de todo lo que pasaría en la historia humana, que obviamente Satanás va a caer. Y si va a caer es porque su reino se ha dividido a lo largo de la historia en diferentes secciones de ángeles rebeldes. ¿Sí me explico? El reino de Yahweh es el que se va a mantener por la eternidad, y para hacerlo tiene que destruir el de Satanás. Y por eso también, recuerden, en cierta manera se refleja en el último imperio que vemos en Daniel, los pies, que son mezcla de barro con hierro. Son una mezcla, pero al ser el barro y hierro materiales tan diferentes, no se van a poder hacer uno. Y pusieron una espada flamante en medio de ellos, girando temerosamente en todo momento, para que ningún ser terrenal pudiera entrar nunca en ese lugar. Entonces, para poder entrar en ese lugar, tenemos que hacernos celestiales. Y eso es solo a través de Yahushua. Obviamente en Yahushua ya tenemos la vida. Habrá que ver, por cosas que vemos en Apocalipsis, si Yahweh nos va a decir, ya, tomen vida eterna y vaya, coman ese fruto. Ya puedo entrar, vaya. Debe saber delicioso. Entonces, dice, y pusieron una espada flamante en medio de ellos, girando temerosamente en todo momento, para que ningún ser terrenal pudiera entrar nunca en ese lugar. Entonces nos debemos volver celestiales para poder entrar a la vida eterna. Entonces, y por eso Yahushua dice que hay que volver a nacer. Para entrar hay que volver a nacer. La gente piensa que se entra y ahí se vuelve a nacer. No, para poder entrar hay que volver a nacer a través de Yahushua, o sea, ser espiritual, celestial. Dice, entonces, como los gobernantes envidiaban a Adán, esto es importantísimo, que eso es algo que mucha gente no comprende o los llega a confundir pensando que es Yahweh, ¿verdad? Los gobernantes envidiaban a Adán, nos envidian a los seres humanos, por eso están en contra nuestra, nos quieren perder, nos desvían, manejan la sociedad como sea, etc. Nos envidian porque saben que somos más elevados que ellos, aunque en este momento no se ha revelado eso. Eso quedará claro después. Entonces, como los gobernantes envidiaban a Adán, querían disminuir sus vidas, es decir, de Adán y Javá. No pudieron, sin embargo, debido al destino que se había fijado desde el principio. A cada uno se le había asignado una vida de 1000 años, según el curso de los cuerpos luminosos. Pero aunque los gobernantes no pudieron hacer esto, cada uno de los malhechores quitó 10 años. Y toda esta vida que quedó sumó 930 años. Recuerdan, eran 7 autoridades. Entonces, tratando de quitarle la vida a Adán, lo único que pudieron quitarle fueron 70 años, 10 años cada uno. Y por eso Adán llegó a vivir 930. ¿Estamos? Y estos están, dice, y toda esta vida que quedó sumó 930 años. Y estos que están en dolor y debilidad y distracciones malvadas. Y así resultó la vida desde ese día hasta la consumación de la era. Recuerden que a Adán se le dijo, el día que comas morirás. Pero ellos pensaban en días de 24 horas. Para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces comieron y no se murieron y dijeron, ay mira, nada pasó. Pero era porque todavía estaban dentro del día. Iba a vivir 1000 años. Esa fue la vida que se le dio al hombre. Una vez que entrara la muerte sería de 1000 años. Pero Adán, en lo que respecta al libro de Adán, lo que Adán hacía era ir a buscar a Yahweh. Una vez se cayó y se mató. Entonces apareció un ángel de Yahweh y lo levantó. Y él todo sangriento, donde ve el ángel ya se alegra y dice, ah ok, entonces así es como lo llamo. Tirándome de un precipicio, derramando mi sangre. Ya la 7ª vez, un ángel se le apareció y le dijo, no mi chiquito, no es así. Ya no vamos a volver a venir por esto.
cuando ya se había caído 7 veces, ya había perdido 70 años de vida por cada una de esas caídas. En lo que respecta al libro de Adán y Eva, que quede claro. Y ahí fue donde Yahweh le dijo, ya no haga esto, necesitamos que mantenga su salud, ¿verdad? Y ahí fue donde él empezó a pensar en traer animales y sacrificarlos. Entonces cuando sacrificaba un animal y salía sangre, dice, ahorita viene. Y ahí fue donde se le manifestaba un ángel y ahí empezaron los sacrificios de animales. ¿Estamos? Pero en el judaísmo, al no aceptar el libro de Adán y Eva, lo que enseñan, que también considero no necesariamente es uno o lo otro, pueden ser ambas, se dice que Yahweh le reveló a Adán toda la historia humana. Y cuando Adán vio a David en la historia que se le estaba revelando, David nació y murió el mismo día. Entonces Adán le dijo, ¿cómo es que el rey de Israel va a morir el mismo día? Y dijo, agarre 70 años de los míos y déselos a él. Y por eso es que David vivió 70 años exactos, que se dice habrían sido los que se le quitaron a Adán. Por eso 930 y 70 hacen 1000. Y por eso se dice que Adán reencarnó como David, para vivir los 70 años finales, para hacer el día entero. ¿Sí quedó claro eso? Y por eso es que Adán tiene la primera letra A, la Aleph, de Adán. La segunda letra es la Dalet, o D, de David. Y la última letra, la Mem, de Mashiach. Dando a entender que sería así el proceso, Adán, David y vendría Mashiach. Entonces, de ahí lo de los 70 años que se le dio y quedó en 930. El libro de la vida es donde están escritos todos los nombres de los que van a vivir, o sea, comer del fruto de la vida, que los Elohim, las autoridades, sellaron. Qué curioso que el libro de la vida está sellado con 7 sellos que se van abriendo como las 7 autoridades. Se van abriendo en este tiempo final. Entonces dice, así que cuando Jogma Hayá vio que los gobernantes de la oscuridad habían lanzado una maldición sobre sus semejantes, se indignó y saliendo del primer cielo con pleno poder, persiguió a esos gobernantes. Vea cómo dice semejantes, Jogma Hayá, que es la sabiduría y la vida que salió del Padre, diciendo del ser humano son mis semejantes. A pesar de estar en dos mundos completamente diferentes, por venir de la misma luz, Jogma se ofendió porque los Elohim nos maldijeron. Entonces, vio que los gobernantes de la oscuridad habían lanzado una maldición sobre sus semejantes, se indignó y saliendo del primer cielo con pleno poder, persiguió a esos gobernantes fuera de sus cielos y los arrojó al mundo pecador, para que allí deberían habitar en forma de espíritus malévolos, como demonios, sobre la tierra. Por eso Samael anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Y Samael es el líder de los demonios. Esto si separamos, aquí dice espíritus malévolos, que serían los demonios a lo que se refiere. Y los podemos separar de los espíritus malignos que salieron de los Nefelim después, ¿verdad? Por eso es que normalmente separo de, ángeles caídos, demonios y espíritus malignos. Aunque obviamente un demonio es un tipo de espíritu, pero es como para hacer una separación del origen de cada uno. Dice, aquí hay un espacio que falta y continúa, dice, para que en su mundo pasara los 1000 años en el paraíso, una criatura viviente dotada de alma llamada Fénix. Esto también está en el diagrama que después lo veremos cuando terminemos de leer. Se dice que hay 3 tipos de Fénix, no sé si es en este libro que lo menciona. 3 ave Fénix que Yahweh creó. Cada una de esas 3 ave Fénix representan la caída de un Satán. Entonces se conectan con Samael, Heilel y Azazel. Un ave Fénix se dice que ya está completamente consumida, por ende representa a Samael. Hay una que es consumida cada 1000 años, esa representa a Heilel. Y la otra cada menos, que representa a Azazel. Después lo veremos en otros escritos y en el diagrama. Aquí lo dice que puso el ave Fénix en el paraíso para que durara 1000 años. Esta es la que se consume a sí misma cada 1000 años. Para que en su mundo pasaran los 1000 años en el paraíso, una criatura viviente dotada de alma llamada Fénix se mata a sí misma y se vuelve a la vida como testigo del juicio en su contra. Entonces se destruye a sí misma y vuelve a salir de las cenizas para destruirse a sí misma después del mismo periodo, y eso es un testimonio de que Satanás va a ser destruido. Recuerden que el ave Fénix la utilizan en Illuminati mucho para representar a Lucifer, y mucha gente sin saber también la relación lo hacen, ¿verdad? Como para decir, salí de las cenizas, ¿verdad? Cuando pasan una prueba muy fuerte dicen, salí de las cenizas como el Fénix, ¿verdad? Y ahorita otra vez se vuelven a quemar, ese es el peligro de esa representación. Se mata a sí misma y se vuelve a la vida como testigo del juicio en su contra, porque hicieron mal a Adán y a su generación hasta la consumación de la era. Hay 3 hombres
y también sus posteridades, hasta la consumación del mundo, ¿verdad? Tres tipos de hombres, como lo vimos ahora. Se podría decir de espíritu, de alma y de cuerpo. Se podría decir el primero, el último y el modelo, el representante terrenal, de carne. Y por eso hay tres aves fénix, por eso habrían tres enemigos. De hecho, al decir primero y último, se podría poner a Eliyahu como el de carne, porque es la extensión, ¿verdad? Ya el último de los cuatro. Cuando contamos a Yahweh, por si algo. En la jerarquía, Yahweh como la Yud, Yahushua como la Hei, el último como la Vav, Eliyahu como la última Hei. Entonces decía, hasta la consumación de la era. Hay, puntos suspensivos, tres hombres y también sus posteridades, hasta la consumación del mundo. El dotado de espíritu de la eternidad, ese es Yahushua. El dotado de alma y el terrenal. Ahora, al decir el dotado de alma, vuelvo y repito, ese sería el Adam que va a tener vida eterna si acepta Mashiach. El terrenal es el que muere. ¿Sí me explico? Pero de esos dos hizo uno, por eso cada ser humano tiene dos vidas. Una vida terrenal y una vida celestial. ¿Sí me explico? ¿Y cuál es la que llega a la vida celestial? El alma. ¿Se acuerdan que les he dicho? Cada uno es el alma. Entonces, porque es el alma la que va a continuar. El hombre terrenal, su cuerpo, va a quedar en esta tierra. Hasta que Yahweh lo levante y todo lo demás que va a hacer en la resurrección, claro está. Dice, del mismo modo, los tres fénix en el paraíso. Ahí está. El primero es inmortal. La segunda, porque es un ave, vive 1000 años. En cuanto a la tercera, está escrito en el libro apartado que se consume. Del mismo modo, bueno, aquí ya lo digo todo. Denme un segundo porque ahora quiero revisar el diagrama. Y lo extraño es que este diagrama ya es como el último de los 4. Entonces hay un montón de información antes de llegar a esto de los fénix. Lo extraño, no sé si es que lo vamos a ver después en otro libro. Pero aquí la conexión que se está dando con los fénix en realidad viene siendo más con, aunque se conecta, como he dicho, con los satanes, con Adam, con esos tres Adam. Porque uno es el que da la vida eterna y lo conectaron con ese fénix inmortal. Lo que yo tengo aquí es... después veremos este diagrama, para que no se presionen porque sí es mucha la información y yo creo que vamos a necesitar solo un día de estudio para ver el diagrama entero. Según lo que vimos aquí, ahorita lo vuelvo a explicar, pero creo que vamos a leer más de esto en otro momento. El primer fénix, es que aquí puso el primero eterno, entonces voy a ir en el mismo orden, por si algo. Mashiach, que es el que da el espíritu a los pocos y representa el lugar purísimo, es el fénix eterno. Después viene el Naví, el último, el testigo como Moshe, que es el fuego. Se conecta con los muchos que van a tener que pasar por la muerte, representa el lugar puro y es el que se consume cada 1000 años. Como a Adán se le dieron 1000 años de vida, los muchos son seres humanos, van a tener que pasar por muerte, ser consumidos para después ser resucitados. Y el otro que ya está consumido, el fénix consumido, se conecta con el Eliyahu, que está conectado con el agua, las naciones y el patio del templo. Entonces el patio, el lugar puro y el lugar purísimo, el ave que ya fue consumida, la que se consume cada 1000 años y la que es eterna, el Eliyahu, el profeta y el Mesías. Y como les he dicho, obviamente el que ya está consumido sería Samael. Cada 1000 años se conectaría con Heilel, por el hecho de que Heilel va a estar 1000 años del Shabbat milenial, va a estar en el abismo para que después lo saquen y lo echen al lago de fuego. Entonces ahí está el periodo de 1000 años que va a tener que ser castigado. Y el otro dice que es eterno, obviamente se conecta con la eternidad, pero podría, si lo seguimos conectando con los enemigos, como dije, sería Azazel, porque Azazel es el que se va a manifestar como el Cristo y va a ofrecer vida eterna, pero va a ser vida eterna en el lago de fuego cuando se ponga la marca de la bestia. Entonces sería como el fénix eterno quemándose eternamente. ¿Está claro? Porque eso es lo del ave fénix, ¿verdad? Que es de fuego. Ajá, bueno, sí. Eso que quede claro para hoy, pero después cuando veamos el diagrama van a ver que hay mucha más información y ahí conecto a ese eterno por el hecho de eternidad con Yahweh, con Yahushua. Está bueno ese diagrama.
Entonces vuelvo y repito por acá lo que decía. Del mismo modo los tres fénix en el paraíso. El primero es inmortal. En el sentido positivo se refiere a la inmortalidad que nos da Yahushua, quien viene de Yahweh. En el sentido negativo, esa va a ser los que van a ser echados en un lago de fuego eterno. La segunda vive 1000 años, se conecta con Heilel. Y con los muchos que van a tener que pasar por muerte antes de vivir en el milenio. En cuanto a la tercera, está escrito en el libro apartado que se consume. Esa es la que se dice que ya está consumida. Del mismo modo existen tres inmersiones. La primera es espiritual, la segunda es por fuego y la tercera es por agua. ¿Ven cómo está diciendo el orden al revés? Porque en realidad en la escritura vemos que viene la de agua, después vino la de espíritu y después viene la de fuego. Aquí le dieron un orden al revés, pero no necesariamente que lo esté diciendo mal él, sino simplemente son dos formas de verlo, desde el cielo a la tierra o desde la tierra al cielo, como en un espejo. Entonces vemos como las tres inmersiones están conectados con los tres aves fénix y con los tres Adam. Está diciendo aquí, del mismo modo existen tres inmersiones. La primera es espiritual, esa se conecta con el ave fénix inmortal, o sea, la espiritual que nos da Yahushua para llegar a la vida eterna. La segunda es por fuego, que es la que viene a través del último. Como vimos, los muchos están conectados con el último, son los que van a tener que pasar por muerte, y el último todo indica por fuego del cielo. Y la tercera es por agua, que esa fue la que hizo Yahuhanan, el inmersor. Así como el fénix aparece como testigo de los ángeles, también el caso de la hidra acuática en Egipto. Entonces vean qué curioso que hay tres aves fénix y una hidra, que se puede ver como los tres satanes y la sabiduría diabólica. Ahora, si fuese que queremos sacar al fénix eterno, conectado con Mashiach, con Yahweh, por la vida eterna, entonces serían dos aves fénix y esta entidad que sería Samael por venir del agua, porque dice que es acuática, ¿verdad? Así como el fénix aparece como testigo de los ángeles, también el caso de la hidra acuática en Egipto, que ha sido testigo de aquellos que descienden a la inmersión, de un verdadero hombre. Entonces, como la hidra acuática se conecta con la inmersión de agua, eso me parece interesante porque entonces indica que queda un fénix fuera. Y recuerden que la inmersión en agua, que es la primera, representa el morir, y fue de Samael que salió la muerte, que ha sido testigo de aquellos que descienden a la inmersión de un verdadero hombre. Bueno, los que se vuelven un verdadero hombre son aquellos que aceptan a Yahushua, verdadero ser humano, por eso las mujeres también, ¿verdad? Dice, los dos toros en Egipto poseen un misterio, el sol y la luna. Qué interesante aquí, porque hace poco leímos en el libro Declarando el fin desde el principio. Ajá, creo que fue ahí o es en el nuevo libro que estoy escribiendo. Me dicen si lo leímos hace poquito. ¿Se acuerdan que Jeroboam puso dos toros? Uno en Dan y otro en Beersheba. No, en Betel. Betel y Dan. Puso dos, sí, voy a decir, en Dan y en Reciben, pero no. Entonces puso dos toros para que ya no subieran a Jerusalén. Digo, ya han ascendido demasiado a Jerusalén, ahora aquí están sus Elohim que los sacaron de la tierra de Egipto. Puso un toro en Dan y otro en Betel. Eso representa, y es que el momento en el que lo hizo, y lo que estoy explicando en el libro, es el hecho de que Samael es representado por la Jerusalén terrenal en ese texto, en esa porción de la escritura. Y recuerdan que la muerte reinó desde Adán hasta Moshe. Entonces cuando llega Moshe, eso que hace Jeroboam es como lo que sucedió cuando llegó Moshe, que cambió la administración. Entonces, como diciendo, ya no vayan hacia ese malaj, ahora les toca ir hacia el de la ley y los profetas, como esos dos toros, como Molog y Kium. Recuerdan que dice la escritura que el pueblo adoró a Molog y Kium los 40 años en el desierto. Entonces dejaron de servir a Samael, pero terminaron adorando a Lucifer. Entonces, igual Jeroboam, que lo hizo para idolatría, lo hizo mal, pero ahí quedó una representación. Les dice, ya no suban a Jerusalén, aquí están sus Elohim. Dos toros.
uno que representa a Helel y el otro a Azazel, como los dos que vendrían después de Samael, la muerte. Entonces aquí está hablando de lo mismo, pero de los dos toros en Egipto. Dice, los dos toros en Egipto poseen un misterio, el sol y la luna, siendo testigos de Sabaoth. Helel, ¿verdad? Confirmando eso que les decía, cuando empezó a reinar Lucifer como el administrador de los cielos, desde el segundo para abajo. Es decir, que sobre ellos Jogma, sabiduría, recibió el universo. Desde el día en que hizo el sol y la luna, selló su cielo hasta la eternidad. Selló su cielo hasta la eternidad. Entonces los dos toros que había en Egipto, y repito, como esos dos toros que después copiaron y pusieron en Dan y Betel, representan al sol y la luna. Pero lo que indica es que Jogma, la sabiduría, gobierna sobre todo debajo de ella, sobre todos los cielos, entre esos obviamente donde está el sol y la luna. Y el gusano que ha nacido del fénix también es un ser humano. Y aquí viene Salmos 22:6. Está diciendo que del fénix nació un gusano, pero ese gusano en realidad es un hombre. Recuerden que el fénix, ahora acabamos de ver, representa a cada uno de los tres enviados: Eliyahu, el profeta, y Mashiach. Y la escritura profetiza de Mashiach, primero y último, llamándolo gusano. No para ofenderlo, sino por lo que la palabra en hebreo gusano significa, que es poderosísimo. Y en el sentido carnal, el hombre en el aspecto del último, diciendo, reconociendo su bajeza, reconociendo su humanidad, también su pobreza espiritual, como para decir, soy un gusano, ¿verdad? Como cuando uno se siente, ha pecado, no sirvo para nada, ¿verdad? Pero eso es uno mismo, no es el padre diciéndole a uno. El padre, no, sí. Tira. Salmos 22:6 dice, pero yo soy gusano y no hombre. Ven que es el mismo hombre diciéndose a sí mismo. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. A los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Mira, viene al pueblo, el pueblo lo rechaza y dice, sí, soy un gusano, no un hombre. Como repito, en lo que respecta a Yahushua, el primero, cuando ve el trato que le dan, cómo lo rechazan, el estar en carne después de haber estado exaltado a la derecha del Padre. El último, reconociendo que viene como hijo pródigo y todo lo demás que ya he mencionado. En hebreo, aquí dice, Veanoki Tolat. Y yo soy gusano, velo ish, y no hombre. El gusano como tal se llama Tolá, pero a veces aparece como Tolat. Este es el verso en el que aparece como Tolat, y este es el verso más importante, de hecho, cuando habla del Tolá. Normalmente, es que hay tanto aquí. Es esto, Veanoki Tolat. El valor numérico de Tolat ahí es 906. El valor numérico de Veanoki, curiosamente, es el mismo valor numérico de Elohim, con la Vav, por si algo. Veanoki, 86. Valor numérico de Elohim. Entonces se puede decir como, y yo, Elohim, me manifiesto como un Tolá, como un gusano. Repito, en el aspecto negativo, el recibimiento que le daría la humanidad a ambos, primero y último, y en el sentido positivo, por lo que este gusano hace en la naturaleza. Antes de mencionar eso, vean que Tolat está escrito en el pictográfico, que por si algo los símbolos se mantienen, aunque se escriba con este. Es, en la cruz será clavado el buen pastor. Miren a la cruz. En la cruz, el Hijo del Hombre sería clavado, quien traería la autoridad, se podría decir, y la luz, para completar su misión. Y se puede decir un montón de cosas más, en lo que respecta al último, en el fin de los tiempos, porque recuerden que la Tav es la última letra, entonces también representa el fin. En el fin vendrá el último, como Hijo de Hombre, y buen pastor, para dar testimonio, y sellar a los pocos. ¿Estamos? Y repito, se pueden decir más cosas porque cada letra tiene como 4 símbolos, entonces esos símbolos se pueden mezclar para entender lo que la palabra significa en diferentes niveles. Ahora, este gusano en
científicamente se le llama, si no me equivoco, es el gusano carmesí. Es que estoy pensando en inglés, ¿cómo era? Crimson, exacto. Entonces, es un gusano que se llama el gusano carmesí. Tiene un color rojo. Recuerden que la escritura dice, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, como la grana, se volverán blancos como la nieve, blancos como la lana. Entonces el carmesí, que es el nombre de el nombre que le dieron por su color, representa pecado. Representa obviamente sangre también. Este es un gusano que cuando va a tener sus crías, se sube a un árbol, se sube a un madero y se pega al madero como si estuviera clavada, porque nunca más se va a despegar del madero. El gusano sabe que para poder tener a sus crías tiene que entregar su vida. Entonces sube a un árbol, se pega al árbol. Cuando sus crías nacen, se empiezan a alimentar de ella, hasta que ya se pueden ir ellas. Y el gusano que subió ahí, tuvo las crías y dio su cuerpo como el alimento, en 3 días se vuelve blanco, 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 y se lo lleva al viento como un polvo, después de haber llenado todo el árbol de lo que parece ser sangre. Entonces cuando se clava y se la comen, llena de sangre el árbol, pero en 3 días se vuelve blanco y se lo lleva al viento. Y por eso Yahweh utiliza ese gusano en particular para escribir yo soy gusano, porque está diciendo, como ese gusano me voy a subir a un madero y voy a entregar mi vida por mis hijos, y van a comer mi carne y mi sangre, y en 3 días me voy con la ruach, con el viento, completamente exaltado, blanco. ¿Sí me explico? Es sorprendente el reflejo que Yahweh hace ahí con esta palabra tolat, no solo por las letras que dan a entender que sería clavado en un madero, sino porque el animal, la criatura esta, el gusano, literalmente hace eso. Se sube al árbol, es rojo, llena de rojo todo el árbol, se queda clavado al árbol, salen sus crías, se la comen, y lo que queda se vuelve blanco, blanco, blanco. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, se volverán blancos como la lana, como la nieve, y se la lleva el viento. Y obviamente uno viéndolo así, desde, ay, se comen a la madre, ¿verdad? Pero el reflejo ahí está en que Yahushua nos dio a comer su carne y nos dio a beber su sangre. Entonces, sorprendente que este tipo de cosas pasen en la naturaleza para nosotros poder entender el plan del Creador mismo. Dice que el fénix tiene alma, ¿qué tipo? O sea, como el animal tiene un alma, pero no podemos saber de qué tipo. Es un animal, perdón, es un alma animal, alma de la baja. Habrá que ver si el fénix, al ser, o sea, es un animal, entonces uno podría decir que tiene alma animal, pero es un animal de otro nivel, ¿verdad? De otra realidad, entonces no extrañaría que tenga un alma un poco diferente a la de los animales, más elevada. Dice, el último es el niño que la mujer da a luz. Sí, Carlos, recuerde que lo que con uno se cumple literal, con el otro espiritual. Recuerden que Yahushua habló de que debemos volver a nacer. La inmersión es la muerte, pero no quiere decir que cuando uno lo inmersan sale muerto. Es una representación del morir a lo que uno era antes y ser una nueva persona al salir del agua, ¿verdad? Y es algo que uno tiene que tener en la mente y llevar a cabo, porque suele suceder que la gente piense que la inmersión algo va a pasar así sobrenatural y salen del agua, está todo similar y se achicopalan. Entonces, la inmersión representa muerte. El creer en Yahushua y cambiar su forma de ser es volver a nacer, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Yahushua vino y literalmente nació de una virgen. El último viene y espiritualmente nace de la virgen. ¿Cuál virgen? La congregación. Entonces, el nacimiento de Yahushua fue cuando nació y lo pusieron en un pesebre, ¿verdad? Hace unos días. Y el nacimiento del último es cuando resucita. Una vez que lo matan, al resucitar, nace en la otra realidad. Ese es su nacimiento, habiendo estado en la congregación. No quiere decir que sea un niño literal. Va a ser un niño en el sentido de que a la par de Yahushua, que tiene 2030 años casi, y alguien de 30, 40, 50 es un chamaco, pero niño también en el sentido de que está empezando la vida nueva. Así como uno es un niño cuando entra a esta vida, al entrar a la otra vamos a ser niños. Estamos, aunque nos veamos como adultos de esta. Entonces dice, el último es el niño que la mujer da a luz. Así es. Si la congregación da a luz al último, ¿cómo puede ser el niño a la vez que enseña a la congregación? Vean lo que dice Isaías 11. Isaías 11,
lo leo desde el inicio. Saldrá una vara del tronco de Yishai, una vara, una rama, ese es el último. Un vástago retoñará de sus raíces, Yahushua es la raíz. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca. Sale fuego de la boca de los dos testigos, recuerdan. Herirá la tierra con la vara de su boca, porque viene a hacer justicia. A diferencia de Yahushua, que vino a hacer misericordia. Y con el espíritu de sus labios matará al impío, cosa que sucede al final. Y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará. Un niño los pastoreará. ¿Verdad? No quiere decir que va a ser un bebé de 5 años ahí pastoreando a todos. Se refiere a ese niño que nace de la Virgen en Apocalipsis 12. Entre otros versos que se pueden conectar con eso por si algo. Pero entonces dice, ¿cómo puede ser el niño y a la vez enseñar a la congregación? Porque el nacimiento de ese niño espiritual es al resucitar. Entonces ahorita está siendo gestado. Durante la gestación es que se da la prédica. La gestación de todos, porque toda la congregación va a nacer en un solo día, como lo dice Isaías también. En un solo día va a nacer la congregación entera. Ese va a ser el nuevo nacimiento. Ahorita estamos siendo gestados, por eso estamos en la tierra. Y el gusano que ha nacido del fénix también es un ser humano. Eso se conecta con lo que leí, Salmo 22:6. Está escrito acerca de él, el justo rejuvenecerá como el fénix. Eso es Salmo 103:5. Salmo 103:5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, dice, en hebreo dice Kanesher. O sea, que es lo que normalmente se traduce como águila. Pero el águila es como una versión terrenal del fénix. Son muy, muy similares. De hecho, en el billete de $1 se usa el águila para representar al fénix. Se dice que originalmente era un fénix. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Okay. Dice después, está escrito acerca de él, el justo rejuvenecerá como el fénix o como el águila. Y con eso, porque qué particular ahora que lo pienso también, porque del águila se dice algo que alguna gente hoy en día ha dicho que es mentira. Que eso no sucede, que el águila no lo hace. Quién sabe si el águila se esconde para hacerlo y simplemente los científicos no lo han visto aún. Pero antes se hablaba de que el águila hacía algo parecido a lo que hace el fénix, porque del águila no hacerlo, entonces se entendería por qué aquí está diciendo que es un fénix, porque el fénix se rejuvenece al consumirse y volver a nacer, como nosotros consumir lo que éramos y volver a nacer en Mashiach. Se dice que el águila, cuando llega a 40 años, sube a un lugar muy muy alto y se despedaza el pico y se arranca las plumas, y que eso hace que le vuelvan a hacer pico nuevo y plumas nuevas, y eso le da 30 años más de vida. Entonces se dice que de ahí viene la idea de rejuvenecerse como el águila. Entonces se dice, llega a los 40 años del águila, se va a un lugar y se despedaza el pico, entonces le sale boca nueva, ¿verdad? Como haciendo alusión a cómo nosotros hablamos nuevas cosas, una revelación nueva, el nuevo nombre para nosotros, pero el que siempre ha sido, ¿verdad? El nombre verdadero. Purificamos nuestra boca, como ahí el águila despedazándose el pico. Y las plumas, que es la cobertura, ¿verdad? Como el cuerpo nuevo, la nueva vestimenta. Y después de 40, curiosamente, como los 40 días o los 40 años en el desierto, representa purificación. Dice, y el fénix aparece primero en estado vivo, muere y resucita, siendo un signo de lo que se hace evidente en la consumación de la era, ¿verdad? Haciendo alusión a que va a haber muerte, pero después resurrección. Solo en Egipto aparecieron estos grandes signos, en ningún otro lugar, como indicación de que es como el paraíso de Elohim. Según este libro, y otros que he visto por ahí, pero yo creo que ese es el principal, Egipto era un lugar hermoso, no tenía comparación con ningún otro lugar, era como el paraíso mismo. Y por eso se dice que estos signos del fénix se vieron en Egipto, porque se parecen al paraíso donde está el fénix.
Volviendo a los gobernantes mencionados anteriormente, ofreceremos alguna explicación sobre ellos. Cuando los 7 gobernantes fueron arrojados desde sus cielos a la tierra, crearon para sí mismos mensajeros numerosos y demoníacos para servirles. Y estos últimos instruyeron a la humanidad en diversos tipos de error, magia, pócimas, adoración de ídolos, derramamiento de sangre, altares, templos, sacrificios y libaciones a todos los espíritus de la tierra, teniendo como colaborador al destino. Recuerden que el destino aparece en Isaías con el nombre Mení. La gente empezó a adorar a Gad y Mení, la fortuna y el destino en vez de a Yahweh. Isaías 65:11. Entonces vean cómo dice que ellos empezaron a crear demonios para que los sirvieran. De ahí lo que les he dicho, que Samael está sobre los demonios. Porque aquí fue Samael con sus autoridades, echados a la tierra porque anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Entonces no es que está encerrado en el infierno, aún no. Y ni siquiera va a ser encerrado en el infierno, va a ser encerrado en el lago de fuego. Pero la gente se imagina que Satanás solo es uno, lo cual eso lo haría parecido a Yahweh. Yahweh es uno, Satanás varios. Entonces mucha gente piensa que Satanás es uno y que está en el infierno. Y uno diría, entonces ¿por qué el mundo está como está? Apartando las estupideces de la carne, ¿verdad? Entonces los echó a la tierra y se hicieron demonios para que los sirvieran. Y cuenta algo muy similar a lo que sucedió, que puede estar relacionado con ese tiempo, cuando bajaron los ángeles, Azazel, Shemhaza y demás, y les enseñaron pócimas y otro montón de cosas a los seres humanos. De los Nephilim salieron los espíritus malignos. Y por eso es que normalmente conecto a Azazel con los espíritus malignos, Samael con los demonios, Heilel con los ángeles caídos. Y estos últimos instruyeron a la humanidad en diversos tipos de error: magia, pócimas, adoración de ídolos, derramamiento de sangre, altares, templos, sacrificios y libaciones a todos los espíritus de la tierra, teniendo como colaborador al destino, Mení, que surgió por la concordia entre los dioses de la injusticia y la justicia. Entonces el destino llegó a existir cuando se puso Sabaoth y sus ángeles a la derecha y Samael y los suyos a su izquierda. Ahí se creó el destino, porque ya estaba, o sea, con solo separarlos, Yahweh había acomodado todo a cómo se iba a dar, bueno o malo, a través de la historia humana. Y así, cuando el mundo llegó a existir, erró distraídamente en todo momento, porque todos los hombres en la tierra adoraron a los espíritus, estos demonios, desde la creación hasta la consumación. ¿Verdad? Y no solo consumación con Noé, consumación en nuestro tiempo, porque recuerden que en Apocalipsis dice que incluso después de los sellos y las trompetas, la gente va a seguir adorando a los demonios a través de los ídolos y no se van a arrepentir. Entonces, porque todos los hombres en la tierra adoraron a los espíritus, demonios, desde la creación hasta la consumación, tanto a los ángeles de la rectitud como a los hombres de la injusticia. Así llegó el mundo a existir en la distracción, en la ignorancia y en el estupor. Todos erraron hasta la aparición del hombre verdadero, que claramente es Yahushua HaMashiach. Hasta aquí basta en lo que respecta al asunto. Ahora procederemos a la consideración de nuestro mundo para que podamos concluir con precisión la descripción de su estructura y administración. Entonces será evidente cómo la creencia en el reino invisible, que ha sido aparente desde la creación hasta la consumación de la era, fue descubierta. Por lo tanto, he llegado a los puntos principales respecto al hombre inmortal. Hablaré de todos los seres que le pertenecen, explicando cómo llegaron a estar aquí. Cuando una multitud de seres humanos había llegado a existir a través de la descendencia del Adán, que fue formado de la materia, y cuando el mundo ya se había llenado, los gobernantes lo dominaban, es decir, lo mantenían restringido por la ignorancia. Vean eso, los gobernantes lo dominaban, igual que hacen hoy en día, no solo los ángeles caídos, sino los gobernantes de la tierra. ¿Cómo pueden gobernar más fácilmente? Manteniendo al pueblo en ignorancia. Los gobernantes lo dominaban, es decir, lo mantenían restringido por la ignorancia. ¿Por qué razón? Por la siguiente: dado que el Padre inmortal sabía que una deficiencia de la verdad había surgido entre los reinos eternos y su universo, repito eso, dado que el Padre inmortal sabía que una deficiencia de la verdad había surgido entre los reinos eternos y su universo,
Cuando quiso anular a los gobernantes de la perdición a través de las criaturas que habían modelado, envió las semejanzas de ustedes al mundo de la perdición, es decir, los benditos espíritus inocentes. Sí, los que entraron al mundo, que llegarían a ser los 144,000 que vienen del Padre, pero entrarían en un mundo de perdición. Por eso lo pone así. Cuando quiso anular a los gobernados, por querer anular a los gobernantes, nos envió a este mundo. Entonces esa es una de muchas respuestas de fijo que le vienen a uno la pregunta de decir: ¿por qué estoy aquí? ¿A qué me enviaron? Yo no pedí estar aquí, bla bla bla, tan feo. Y Yahweh permitió que entráramos a un mundo de pobreza, bendito Yahweh, un mundo de pobreza, un mundo de pecado, de a veces de tristeza, aflicción, etcétera, para que pudiésemos llegar a gobernar sobre toda la creación y vencer a esos espíritus, a esas entidades. Entonces dice: ¿por qué razón? Por la siguiente: dado que el Padre Inmortal sabía que una deficiencia de la verdad había surgido entre los reinos eternos y su universo, cuando quiso anular a los gobernantes de la perdición a través de las criaturas que habían modelado, envió las semejanzas de ustedes al mundo de la perdición, es decir, los benditos espíritus inocentes. No son ajenos al conocimiento, porque todo conocimiento está investido en un malaj que se les presentó. No carece de poder en la compañía del Padre. Vean qué perfecto esto, porque está el malaj Micael y el Padre, y este no carece de poder cuando está en compañía del Padre. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Mashiach, que nos fortalece, que es el que nos lleva al Padre, es esa conexión. Porque todo conocimiento está investido en un malaj. Eso dando a entender también que ese es el malaj que se manifiesta como el árbol del conocimiento, así como la vida fue dada a Mashiach, el árbol de la vida. Todo conocimiento está investido en un malaj que se les presentó, no carece de poder en la compañía del Padre, y Él les dio conocimiento. Cada vez que aparecen en el mundo de la perdición, inmediatamente y ante todo revelan el patrón de lo imperecedero como una condena de los gobernantes y sus fuerzas. Cada vez que un alma de los escogidos entra a este mundo, se vuelve los ojos del Padre para darse cuenta y expresar que este mundo va a perecer, que este mundo no es eterno, que hay algo más elevado que los ángeles, etcétera, etcétera. Todo lo que Yahweh nos pone a nosotros, que nosotros expresamos, es para condena a estas entidades. Dice: cada vez que aparecen en el mundo de la perdición, inmediatamente y ante todo revelan el patrón de lo imperecedero, como una condena de los gobernantes y sus fuerzas. Así, cuando los seres benditos aparecieron en formas modeladas por las autoridades, fueron envidiados. Y por envidia las autoridades mezclaron su semilla con ellos, con la esperanza de contaminarlos. Cuando el enemigo sembró cizaña, después de Yahweh haber sembrado trigo. Y cada uno de ellos... Y por envidia las autoridades mezclaron su semilla con ellos, con la esperanza de contaminarlos. No pudieron. Luego, cuando los seres benditos aparecieron en forma luminosa, lo hicieron de diversas maneras. Y cada uno de ellos, partiendo de su tierra, reveló su tipo de conocimiento a la congregación visible constituida por las formas modeladas de perdición. Se encontró que la congregación, contenía todo tipo de semilla, debido a la semilla de las autoridades que se había mezclado con ella. Vean esto. Por eso es que en el pueblo de Israel, ¿recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto? Que dice la escritura que venían con ellos razas mixtas, venía una mezcla. Por eso es que después en la congregación Pablo se explica que hay unos que se van y que nunca fueron, hay otros que están y tristemente se irán, y por supuesto otros que vendrán. A lo que voy con eso es que en la congregación, a pesar de que buscamos todos ser de Yahweh y la congregación escogida, siempre va a haber una, dos o otras más personas. Yo quiero ser, ¿verdad? Y decir que solo una, pero bueno. Recuerden que en los 12 discípulos estaba Judas. Ese es mi punto. Entre los 12, que era la congregación, estaba el enemigo, la semilla que había sembrado a Satán. Entonces, en la congregación verdadera van a haber semillas del enemigo sembradas para tratar de traer división, mezcla y demás. Por eso lo dice aquí. Contenía todo tipo de semilla. Ahora, todo tipo de semilla. Entonces, unos pueden ser cizaña, pero no todas las semillas son malas. Y eso se referiría a que cada uno tiene un don diferente, atributos diferentes, ministerio diferente, porque somos un cuerpo. Y lo que no tiene uno, lo tiene el otro y se complementan. ¿Sí me explico? Entonces, por eso somos
de varios tipos de semilla. Por eso es que los pocos son trigo, los muchos son uvas. Y en la escritura vemos a la zarza, vemos a, el cedro, que no necesariamente dan fruto, su fruto es el madero, pero son árboles o plantas que representan a la congregación, ¿verdad? El cedro, la palmera, la higuera, la zarza, de cierta manera, la viña, la granada real y otras representaciones de la congregación. En sí, en Israel hay 7 frutos específicos, la completitud de las semillas que hay en la congregación. El olivo, me faltó. Entonces dice, debido a la semilla de las autoridades que se había mezclado con ella. Entonces, como en la mujer original había una mezcla de semillas, en la congregación hay una mezcla de semillas. Y el enemigo siempre va a tratar de llegar a contaminar y poner gente que no debe estar ahí, que no es. Debemos nosotros pedirle a Yahweh el discernimiento, porque obviamente debemos amar al prójimo como uno mismo, debemos dar amor fraternal, pero debemos tener el discernimiento para poder separar y decir, esta persona no me parece lo que está haciendo, quizá no es, quizá... O sea, obviamente exhortar y decir, hey, chiquito, esto no se hace, o... ¿verdad? Tratar de ayudar a mejorar, pero hay gente que no va a querer mejorar, y eso es lo que va a mostrar que no son. Dice, entonces el Salvador creó, un espacio sin saber qué dice, de todos ellos, y los espíritus de estos son manifestaciones superiores. El Salvador creó algo de todos ellos, y los espíritus de estos son manifestaciones superiores. Es posible que se refiera a la congregación, ¿verdad? De los escogidos, que sus espíritus son superiores, siendo benditos y variando en elección, ¿verdad? Los elegidos. Y también creó muchos otros seres, los muchos. También creó muchos otros seres que no tienen rey y son superiores a todos los que estaban antes que ellos. Es particular, ¿verdad? Obviamente todos estos, los pocos como los muchos, estarían por encima de todos los ángeles y de todas las naciones. Por ende no tienen rey, en el sentido de que al tener al rey en ellos, son parte de o son el rey. Obviamente todos tenemos como rey a Yahweh, aquí no está tomando en cuenta a Yahweh. En consecuencia, existen 4 razas. Se puede ver así, ¿verdad? 4 tipos de personas que se puede ver como los que están en Jerusalén, en el patio, en el lugar puro y el lugar purísimo. También se pueden separar, ¿verdad? Aquí estamos, aquí lo acabamos de ver como en el sentido de los que van a poder entrar a eternidad. Pero se podría separar en 3 grupos también como pocos, muchos, naciones en los cuales estarían esos que dices. Y después los que van a quedar, los que se van a perder, los que van a ser destruidos. Entonces dice, en consecuencia existen 4 razas. Hay 3 que pertenecen a los reyes del octavo cielo. Pocos, muchos y naciones. Pero la 4ª raza no tiene rey. Aquí estos serían los pocos, perdón. Dice, en consecuencia existen 4 razas. Hay 3 que pertenecen a los reyes del octavo cielo. Oigan eso, reyes del octavo cielo. Esos son los 144,000 escogidos, los que Yahushua dice, los haré reyes y sacerdotes. Y son la congregación que salió del octavo cielo. Recuerda, lo habíamos leído hace tiempo. Entonces esos no tienen rey, porque son el rey, al ser el cuerpo de Yahweh Yahushua. Entonces esos 3 serían los que decía el hermano, los muchos, las naciones y el grupo que huye pero no es cosechado. Dice entonces, en consecuencia existen 4 razas. Hay 3 que pertenecen a los reyes del octavo cielo, pero la 4ª raza no tiene rey y es perfecta, siendo la más alta de todas. Porque estos entrarán en el lugar apartado de su Padre, ¿verdad? En el lugar purísimo, es lo que está dando a entender, y también el lugar preparado, cuando se da la transformación, los escogidos llevados al lugar preparado, Apocalipsis 12. Y obtendrán descanso en reposo y estima eterna. Curiosamente son llevados al lugar preparado en el Shabbat, día de reposo. Dice, y obtendrán descanso en reposo y estima eterna, inefable y alegría interminable. Bendito Yahweh, eso va a ser descanso en reposo. Vean eso, no es solo descanso o reposo, es descanso en reposo. Es doble porción de reposo con descanso. Okay. Descanso en reposo, en el sentido de que ya no vamos a estar haciendo obras para el enemigo, para la carne. Ya no vamos a tener ese impulso en la carne ni el deseo de hacer nada para el enemigo. Entonces vamos a estar en reposo finalmente y descansando de las obras de esta realidad. Inefable y alegría interminable.
bendito Yahweh, porque en este mundo, como dice Eclesiastés, debajo del sol hay tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de esto y tiempo de lo otro, tiempo de nacer, tiempo de morir, pero en la otra vida solo va a ser un tiempo de gozarnos, de vivir, de todo lo bueno. Imagínense eso, si este mundo es así todo mezclado, que a veces aquí en este mundo por reír le da dolor a uno. Ya no puedo, vete, pare. O sea, es sorprendente. Dice, además son reyes dentro del dominio mortal, ya que son inmortales, confirmando que son los que no van a experimentar muerte, entrar a la vida eterna sin experimentar muerte. A través de Mashiach reciben inmortalidad y reino, por eso son los que van a juzgar ángeles. Además son reyes dentro del dominio mortal, ya que son inmortales, tienen coronas de vida, condenarán a los dioses, es decir, los Elohim, del caos y a sus fuerzas, como Yahweh nos prometió que vamos a juzgar ángeles. Entonces hasta el momento pueden ver cómo, aunque parece ser muy diferente a lo que se enseña en la iglesia cristiana, no va en contra de lo que dice la escritura. La escritura confirma lo que dice aquí, simplemente hay que saber acomodarlo. Dice, la cebada, ¿qué tipo de personas representaría? En la mayoría de los casos depende del contexto, pero en general, trigo y cebada, pocos y muchos. Cebada era el pan que comían los que eran de menos recursos económicos. Entonces, igual que los muchos, tienen menos conocimiento, porque la sabiduría y el conocimiento son más valiosos que el oro y la plata. Entonces, los que están en pobreza espiritual vendrían siendo los que comen ese pan de cebada, que es como decir revelación no tan profunda, no tan elevada. Claro, repito, cuando se pone en contraste con el trigo, pero habría que ver el contexto. Por ejemplo, cuando Gedeón es enviado a pelear con los madianitas, Gedeón es representado por un pan de cebada que rueda y destruye todo el campamento. Y eso es porque Gedeón venía de Menashe, que era una tribu relativamente pequeña y pobre. Entonces por eso fue representado por un pan de cebada. Dice, igualmente sucede ahora con las semillas. Yahweh nos da la fuerza para perseverar y cumplir nuestro propósito. Así es, mi hermanita Lourdes. Ya se ha visto muchísimo, el montón de semillas que hay. Dice aquí, por eso está escrito, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Levítico 19:9. Eso con respecto a lo que menciona el libro sobre las semillas y aún los grupos de personas. Exactamente, ¿verdad? Entonces, esto que acabamos de leer ayuda a entender esa ley de Levítico. No mezclar semillas como hicieron las autoridades. Nosotros no debemos hacer mezcla porque va a traer división, va a traer problemas. Entonces, por ejemplo, digamos, también yo como el que está aquí al frente no puedo permitir el que una persona sea una semilla que no es. O sea, en el sentido de que yo no puedo poner aquí en la congregación una persona que no sea y decir, no, déjenlo, aunque él haga todo lo que hace, déjenlo, ¿verdad? O sea, tendría yo que corregirlo, así como los otros hermanos, y si no, pues decirle, ya no puede estar aquí, porque no puedo sembrar estas semillas con usted. Estaría haciendo mezcla de semillas. Dice Mao, se puede ver también la cizaña sembrada en nuestras vidas cuando andábamos en el pecado, imagino, impurezas, y las vamos sacando cada vez que nos apartamos más y más. Sí, eso se puede ver como, si vemos las semillas como obras, porque bueno, también como frutos, ¿verdad? Las semillas vienen siendo frutos, perdón, las obras vienen siendo frutos, pero esos frutos vienen por semillas que uno ha sembrado en el corazón, pensamientos y demás. Entonces sí, las malas obras que hemos hecho en el pasado son por semillas que no debíamos haber sembrado. Entonces, ya sea cuando nos damos cuenta o lo que sea, debemos sacar esa semilla, arrancar de raíz lo que sea que esté en nosotros, que no deba estar ahí. Cuando dice que reinarán en el octavo cielo los 144,000, se refiere al octavo milenio. Es a partir de ahí que vamos a tener todo acceso al octavo cielo. Entonces, sí, el octavo cielo se puede conectar con el octavo milenio, pero no quiere decir necesariamente que está diciendo, se está refiriendo al octavo milenio, se está refiriendo literalmente al octavo cielo, que es, ¿se acuerdan? Al que Yahushua no pudo entrar.
y después de morir resucitar, ya pudo entrar. Además de que debajo de ese se hizo 7. Entonces eso sería como esos 7 más el octavo. Habíamos visto como el séptimo ya como ese... Sí, porque... Ok, perdón. Él hizo 6, siendo el octavo, ahora el séptimo por encima de esos 6. Sí, que enredo les hice, disculpen. Recuerden que en general en la escritura se mencionan 3 cielos. El de los hombres, donde está el sol y la luna. El de los ángeles, el segundo cielo. Y el tercer cielo, el de Yahweh. Pero en el judaísmo, en estos escritos, vemos que en el segundo cielo hay 7 niveles. Entonces, al haber 7 niveles, este se convierte en el octavo. El que era el tercero, cuando metemos 7 aquí, se hace octavo. Cuando Yahushua salió de ahí, no pudo volver a entrar. Entonces se hizo 6 cielos debajo del octavo. Entonces están los 7 de los ángeles y 7 arriba, a los cuales los ángeles no pueden accesar. Y Yahweh nos va a dar la autoridad en el cielo más elevado, el octavo, por encima de todos los demás. Y principalmente en el octavo milenio.